Era joven, bella y encantadora, pero terminó de forma horrible por su esposo pro. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Paula Ferreira, que me escribió: no pierdo las esperanzas de que me saludes en un video test, desde Tucumán, Argentina. Gracias por tanto. Muchas gracias a ti, Paula, por tu apoyo, por estar aquí. Me llena el alma contar contigo, de corazón te lo digo. Deseo que las cosas en tu vida vayan bien, que tu familia esté muy bien. Te envío un besote muy grande hasta tu hermoso país y deseo, por supuesto, que tengas una maravillosa semana, Paula. Cuídate mucho. También quiero agradecer a Olivia Chávez, que me escribió: gracias. Gracias a ti, mi leyenda, por tu apoyo constante. Me haces mejorar mediante avanza el tiempo. Gracias por creer en mi trabajo. Eres increíble. Deseo que tu vida esté marchando de maravilla y te deseo mucha paz mental. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué opinas de la poligamia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La hermosa y carismática modelo canadiense Dorothy Roth Hochstraten, más conocida como Dorothy Straten, fue una mujer del medio del espectáculo y la industria del entretenimiento en los años 80 que, aunque logró alcanzar la fama a muy corta edad, también se vio inmersa en un crimen violento a la sombra de una historia de amor imposible, cuando estaba en la cumbre más alta de su carrera profesional. Nacida en la ciudad de Vancouver, en Canadá, el 28 de febrero de 1960, Dorothy Ruth Hochstraten tuvo que velar por su familia y ser independiente desde pequeña. Su padre la habría abandonado junto con su madre cuando tan solo tenía 3 años, por lo que su progenitora tuvo que sacrificarse mucho para salir adelante, protegiéndola durante su infancia. Dorothy, comprometida y agradecida con su madre de mayor, decidió hacerse cargo de todos sus gastos en casa, jubilando a su querida madre. Dorothy era la joven más atractiva de toda su escuela, a pesar de las precariedades económicas que padecían en casa. Dorothy ayudaba siempre con los gastos, aportando el dinero que conseguía en trabajos independientes, laborando como camarera de una cadena de cafeterías llamada Dairy Queen, con la que precariamente lograba aportar dinero suficiente en casa, doblando sus turnos. Dorothy tenía varios amigos, aunque muy poco tiempo disponible para la vida social. Siempre estaba inmersa en sus estudios, su trabajo o con su familia. Entre sus pasiones estaba el patinaje. Practicaba deportivamente al menos 1 hora al día sin perder la disciplina. También amaba la poesía y la literatura. Solía escribir en un diario personal sus versos más hermosos. La joven Dorothy era bastante consciente de su gran belleza desde muy joven. Estuvo rodeada de pretendientes y enamorados. Su personalidad era tan atractiva como su figura, siendo una mujer alegre, carismática y divertida, aunque un poco tímida al principio, siendo bastante sensual inocentemente. En el año 1978, mientras trabajaba como camarera en la cafetería Dairy Queen, un tipo llamado Paul Snyder pidió un café en el establecimiento. Iba acompañado de un sujeto misterioso. Ambos parecían muy sofisticados, pero al mismo tiempo peligrosos. Paul le dijo a su socio textualmente, luego de ver a la hermosa Dorothy sirviendo café en una mesa lejana: esa rubia me va a hacer millonario. El señor Paul Snyder no es un hombre cualquiera. Se trataba de un experto seductor con movidas en el bajo mundo, un de los años 80, un mafioso y experto en la usura, la estafa y la trata de personas. Su negocio eran las mujeres, a quienes engañaba, enamoraba y después las hacía vender sus cuerpos. La diferencia de edades entre Paul y Dorothy era de casi 11 años, ella con 17 y él con 28.
empezó a seducirla con palabras salameras y dulzonas, también con obsequios lujosos y salidas a lugares elegantes. Le regaló un apartamento a su nombre y varias joyas para su vestir, ganando poco a poco su corazón a saldos. Paul Snider nació en Vancouver, Canadá, igual que su novia. Tuvo que sobrevivir solo luego de que sus padres se separaran, haciéndose camino entre las calles, entrenando físicamente para verse más temerario, avergonzado de su delgadez. También se dejó un bigote que lo hacía ver mayor. Empezó siendo promotor de eventos deportivos. Luego se enamoró del dinero y las mujeres, volviéndose mafioso, cuya especialidad fue la de seducir mujeres jóvenes e incautas para aprovecharse de su belleza física, obligándolas a vender servicios íntimos o fotografiarse ligeras de ropa, siendo comerciadas como mercancía, entrenándolas para el mundo artificial del espectáculo y el glamour, abusando de cientos de jovencitas en el camino hacia la fama y la fortuna. El delincuente manejaba un auto de lujo, un Corvette negro y una limusina. También usaba abrigos de pieles y joyas costosas que presumía, entre ellas una preponderante en forma de la estrella de David que brillaba en su pecho, denotando su origen hebreo. De allí que le apodaran con el alias de el profeta judío, siendo contactado por clientes en el bajo mundo que solicitaban la compañía de sus mujeres jóvenes, de sus novias ofrecidas en alquiler, a quienes vestía hermosamente y prometía amor eterno. Pero el profeta judío, como era llamado, empezó a tener deudas con matones de poca tolerancia. Se metió en asuntos con la mafia y fue perseguido por toda la ciudad. Algunos cobradores lo tomaron desde los tobillos y lo hicieron colgar desde una ventana de un piso 30, dándole un ultimátum para pagar sus deudas o morir. Esa traumática experiencia obligó al hombre a escapar de Canadá huyendo hacia la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos, donde siguió con su carrera como engañando a otras mujeres en los Estados Unidos, a quienes hacía sus novias para después obligarlas a vender ratos íntimos. Paul Snider engañaba a las mujeres haciéndose pasar por un prestigioso manager, gastando dinero en ellas, en cursos de modelaje o actuación, llevándolas a salones de belleza, comprando objetos caros y muchas veces rentando apartamentos a nombre de ellas, a cambio de tener total libertad con el manejo de sus cuerpos, lo que incluía obligarlas a tener encuentros íntimos con otros hombres adinerados bajo su consentimiento. Luego de un tiempo prudente, tras considerar que las cosas estarían más tranquilas en su lugar natal, en Vancouver, Canadá, Paul Snider decidió volver a casa manteniendo un bajo perfil. Fue así como conoció a la señorita Dorothy Strayton, una hermosa camarera rubia de 17 años que lo encantó desde la primera vez en que se vieron, seduciéndolo con su belleza natural. El tipo le prometió la fama y la fortuna, sacó un apartamento para ella y empezó a darle más que el dinero suficiente para poder pagar las responsabilidades en su casa con su madre, proporcionándole una vida digna a sus seres queridos. Paul estuvo presente el día de la graduación de Dorothy, comprando su vestido de ceremonia y pagando su fiesta de celebración. No le fue difícil impresionar con su dinero a la niña de 17 años, quien quedó profundamente enamorada de él. La revista Playboy cumplía su aniversario número 25 organizando una gran fiesta con personas importantes del medio del espectáculo, el mundo del entretenimiento y la televisión. Había empezado un concurso para elegir a una nueva conejita Playboy oficialmente, quien tendría derecho a vivir en la mansión con otras conejitas de la empresa y la compañía del excéntrico millonario Hugh Hefner.
Paul Schneider contactó a varios importantes fotógrafos para realizar una sesión de fotos a su esposa sin ropa, en posiciones sugestivas y sensuales, las cuales convencieron a Hugh Hefner de que Dorothy participara en el concurso del aniversario 25 de Playboy. Más fotografías fueron realizadas por un fotógrafo exclusivo de Playboy en Los Ángeles, siendo la primera vez que la señorita Dorothy salía de Canadá, conociendo los Estados Unidos. Si bien Dorothy no ganó el concurso como conejita Playboy, sí logró llegar hasta la final del concurso. El título de Playmate lo ganó la modelo Candy Loving, pero Dorothy logró llevarse un significativo segundo puesto que le aseguró el título de conejita Playboy posteriormente, habiendo cautivado a Hugh Hefner con sus encantos. Las pretensiones del señor Paul con su novia eran que pudiera algún día entrar al círculo interno de la mansión Playboy, donde formalmente Dorothy adoptó el nombre de Dorothy Strayton, abriéndose paso por el camino de la industria del cine y la televisión. Efectivamente, la hermosa mujer fue aceptada en el círculo interno del magnate multimillonario, dueño del club y la mansión de conejitas, por lo que Paul Schneider, novio y manager de Dorothy, empezó a temer que tal vez pudiera perder a su chica, quien más que su novia era su mina de oro. Planeó entonces sacarla de la mansión y fugarse con ella para casarse. Dorothy en principio no aceptó la propuesta de compromiso, pero sí accedió a fugarse y vivir con Paul Schneider en un apartamento en Los Ángeles, donde vivieron por un tiempo. No obstante, internamente los negocios secretos entre Paul y Hugh Hefner se seguían dando extraoficialmente. El tipo firmaría un contrato con el millonario excéntrico de Playboy, en donde incluso lo autorizaba a acostarse con su novia Dorothy si lo deseaba, con la promesa de seguir escalonándola en el medio del entretenimiento. Dorothy y Paul se casaron en Las Vegas a escondidas en 1979 con la condición de mantener su unión en secreto. Luego del acuerdo, Dorothy aparece como portada de la revista Playboy. También en muchas de sus fotografías internas. Asimismo, participa en documentales sobre la vida en la mansión. En los encuentros de la mansión Playboy solían ir muchos hombres importantes. Entonces, la conejita se contactó con productores y directores de la industria de Hollywood, quienes le dieron papeles en proyectos como They All Loved, de Peter Bogdanovich en 1981, Galaxina en 1980 o en episodios de series de televisión como Buck Rogers en el siglo XV de 1979 y La Isla de la Fantasía en 1979. El señor Paul, más que su esposo, era su manager. Públicamente seguía explotando el potencial sensual de su esposa cuando no estaba haciendo películas o fotos con ella. Organizaba concursos de camisetas mojadas y otro tipo de fiestas eróticas. Tanta era la presión mediática que ejercía sobre Dorothy, quien debía responder a muchos contratos y citas, a veces con gente extraña o en circunstancias comprometedoras, que la modelo y actriz empezó a padecer de estrés, ansiedad y depresión. Le fueron recetados Valium para tolerar su nerviosismo y también otras pastillas para calmar su ansiedad. El mismo Hugh Hefner, de la mansión Playboy, le confesó que su esposo Paul Schneider nunca le pareció una buena persona, que no le inspiraba confianza, porque veía en ella solo un objeto de negocios, una especie de mina de oro. A través de la mansión Playboy y las personas que la visitaban, Dorothy Strayton conoció a hombres poderosos e influyentes, entre ellos al director de cine Peter Bogdanovich, con quien desarrolló una relación amistosa que se volvió profunda. El tipo le ofreció un papel para su película They All Loved, con la exigencia de que debía mudarse a Nueva York para el rodaje, pero su esposo no debería interferir ni ir con ella, pues la película se filmaría en total privacidad. Paul Schneider aceptó los términos, aunque de muy mala manera, persuadido solo por el dinero. Optó por aceptar el acuerdo, alejándose de su esposa, quien en secreto desarrolló una relación amorosa con el director de cine.
Luego empezaron a demostrar su afecto públicamente sin miedo a las consecuencias. En 1980, Dorothy volvió a Canadá, viajó a Vancouver por el matrimonio de su madre y su padrastro, momento que Paul Snider aprovechó para reunirse con ella y platicar sobre su futuro. Si bien los esposos discutieron y se reconciliaron, la relación entre ellos era frágil, vulnerable, estaba rota. Ella pedía más libertad porque había otro hombre en su vida. Paul Snider sabía que la volvería a perder una vez volviera a Nueva York a terminar su película. Aún así optaron porque continuara en el rodaje amándose supuestamente a la distancia. Paul Snider consiguió a una nueva mujer en su vida, una jovencita de 17 años, a quien formó a imagen y semejanza de Dorothy, pretendiendo reemplazar como quien cambia un objeto material, pero nunca pudo sacarse a la verdadera Dorothy de su belleza ni de su corazón. Paul Snider, abrumado por sus celos y resignaciones, rodeó los estudios de grabación armado para encarar al director. También contrató a un detective privado para que investigara las andanzas de su mujer en Nueva York. El investigador logró demostrarle con evidencias las señales de un intenso romance entre Dorothy y el director de cine Peter Bogdanovich. Pruebas de esa aventura eran varias cartas de amor escritas e intercambiadas entre ellos como dos jóvenes enamorados, un tipo de amor más bello del que él pudo darle alguna vez. A mediados de 1980, el director Peter y su actriz favorita Dorothy viajaban por Europa y varios países del mundo disfrutando de paisajes encantadores y de culturas sorprendentes. No obstante, Dorothy se sentía culpable de abandonar a su esposo Paul Snider, quien, a pesar de todo lo que había hecho, fue la persona que la puso allí en la cima del mundo para poder disfrutar de su estilo de vida glamuroso y de su vida ante las cámaras. Dorothy decidió reunirse con su ex esposo Paul Snider para terminar su relación amablemente. Le pediría el divorcio en definitiva, pero se comprometería a darle por mitad no solo todo lo que ya tenía materialmente, sino todo lo que ganaría desde la firma del documento en adelante de por vida. Un acuerdo que muchos consideraron una locura, pues Paul Snider no debía por qué tener derecho a parte de sus ganancias en el futuro. Aún así, la joven modelo aceptó el acuerdo a cambio de un divorcio formal y de mantener al tipo como amigo en buenos términos. El 14 de agosto de 1980, la señorita Dorothy llegó al apartamento de su expareja para confirmar su divorcio y firmar un acuerdo en donde entregaba la mitad de su fortuna de por vida, pues planteaba mantener una relación con Paul sana y a la distancia. Puntualmente llega al domicilio de Paul Snider, donde fue citada, pero al abrir la puerta era esperada por su aún esposo con muy mal carácter, quien, armado con una escopeta Mossberg de calibre 12, le disparó directamente en la cara, reventando su cabeza en un escenario sangriento, asesinándola de un contundente disparo que destrozó su belleza facial entre esquirlas y perdigones. Inspirado por el diablo, acto seguido, el alguna vez llamado judío baja sus pantalones y le quita la ropa a su víctima, abusa íntimamente del cuerpo sin cabeza para luego, avergonzado de su lujuria y salvajismo, poner la escopeta bajo su barbilla y detonar un segundo disparo que revienta su cabeza en una lluvia de fragmentos humanos. La policía, al llegar al lugar de los hechos, minutos después, reconoce los cuerpos por las circunstancias, ambos desnudos y sin su cabeza, un escenario que nunca se saldría de sus recuerdos. Dorothy, de 20 años de edad, fue sepultada en el cementerio de Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, junto a la tumba de Marilyn Monroe, a quien tanto admiraba en vida. El director de cine Peter Bogdanovich, tras la muerte de su novia,
se fijaría en su hermana menor, a quien educó y formó desde niña para ser la réplica exacta de su hermana muerta. Luego contrajo matrimonio con ella cuando la joven cumplió 20 años, mientras él tenía 40, siendo mayor. Posteriormente, con el paso de los años, se divorciaron en el 2001. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir o descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, porque tienes el link en la descripción de este video y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.